Hola, bienvenidos, bienvenidos al último coloquio DIM de este semestre, que ha sido bien acontecido el semestre, yo diría. Y tenemos el honor y el placer de tener una invitada de la casa, que es la profesora María Leonor Varas. Ella ha sido profesora del DIM desde 1976. Estuvo en la fundación del Laboratorio de Educación del CMM, la fundación del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile. Ahora ya está cumpliendo 10 años como directora del DEMRE, que es el organismo que está a cargo de la selección universitaria. Entonces hay bastante personas que pasaron por ese proceso hace no tanto. Así que yo creo que va a ser súper interesante lo que nos tiene que contar. Ha trabajado durante toda esa larga carrera para tener un sistema de educación, en particular de matemáticas, mejor, mejorar el sistema en el sentido que sea más inclusivo y más justo. Ha trabajado en los textos escolares, en las fórmulas que se usan para calcular esos puntajes y toda esa trayectoria también ha sido distinguido con la condecoración Amanda Labarca, que es una medalla que entrega la universidad por el liderazgo y la trayectoria. Así que yo creo que con todo eso vamos a tener harto para escuchar y también para discutir después en el concurso. Así que muchas gracias por Muchas venir. gracias a ti, Jane. Y muchas gracias a todos. Realmente me sorprendieron porque que yo recuerde costaba tener esta cantidad de gente en los seminarios. Así que muchas gracias. Les cuento de mi presentación. Es súper fome y plana, puro texto, no tiene nada muy bonito. Les quería contar un poco del contexto porque creo que es importante el contexto en el que están estas pruebas, este sistema, y que es bien particular de Chile, no es común esto. Después, bueno, de los cambios en las pruebas y del sistema de admisión, que es lo que es la parte más atractiva, y los desafíos actuales, en qué es lo que estamos y qué es lo que se viene. Lo primero como contexto en realidad es esta cita que es como para leerla entera, no sé dónde me pongo, por acá, no sé si tapo a alguien, no. De un libro que salió el año pasado, que es un libro bien impresionante porque tiene toda la historia de la admisión universitaria chilena desde 1850. La Universidad de Chile se fundó en 1842, o sea, muy poco tiempo después. De hecho, hay gente que dice que la Universidad de Chile, antes de ser una universidad en el sentido actual de universidad, fue un DEMRE. Esto es porque la Universidad de Chile en su fundación era más bien un ministerio de educación o una, no sé, como sería tal vez hoy día una superintendencia de educación. Y por lo tanto tenía su cargo asegurar que quienes egresaban de lo que hoy día es la enseñanza media, la enseñanza secundaria, alcanzaran el grado de bachiller. Y por lo tanto, los primeros exámenes para poder ingresar a la universidad se llamaban bachillerato, que era este examen que hacía la Universidad de Chile. Y en este libro está toda la historia, y cuando yo lo recibí en el DEMRE, me dio mucho susto, lo encontré en la portería, porque el título era terrible, decía, el dispositivo de selección universitaria. Dije, con ese título debe ser algo terrible. Y la foto es una foto que da susto también, porque muestra una imagen así de arriba de un montón de gente rindiendo pruebas que se ven como hormigas ahí, como, eso, como el estereotipo de lo malo que es, así como la estandarización, así se ve. Y después además venía mérito, ciencia y justicia social. Te dije, ahí seguro que nos sacan la mugre, las pruebas, que no va a ser un libro simpático. Y sin embargo, el libro realmente nos trata estupendo y somos heroínas, Salomé, Alejandra Misala, el comité de expertas, somos heroínas en el libro, y la heroína anterior es la que desarrolló la prueba de aptitud académica. La otra prueba ya les voy a contar cómo, lo importante que fue, cuánto tiempo estuvo y lo que representa para la Universidad de Chile esa prueba, la PSU y esta.
Bueno, es como para leerlo realmente, para tenerlo muy en cuenta respecto de qué tan importantes son estas pruebas, unas pruebas que para qué se usan, no es cualquier prueba, sino que una prueba en los estándares internacionales, eso se llama una prueba de altas consecuencias, pero en Chile es como de altísimas consecuencias, de más altas consecuencias que las pruebas de selección en otras partes. Dice, la prueba de selección en cualquiera de sus variantes involucra mucho más que un procedimiento administrativo, incide en los destinos de la población, moldea a individuos porque define sus expectativas y afecta sus autovaloraciones, contribuye al modelamiento de la sociedad misma al influir en la distribución de los conocimientos y de las posiciones socialmente superiores. Impacta la reproducción, movilidad y transformación social. Es decir, no cabe duda que es un significativo mecanismo de poder. Y con ese peso uno se embarca en participar en esto de los cambios de las pruebas y los cambios en el sistema, y es un peso realmente alto. El contexto histórico, entonces, es que la Universidad de Chile estuvo a cargo de la admisión universitaria casi todo el tiempo, ¿verdad? Desde 1850 en adelante, en el libro está además muy bien documentado todo, tiene muchos documentos, muchas referencias, realmente impresionante, se convierte en una obra de referencia, todo lo que uno quiera saber del sistema de admisión en Chile desde el año 1850 en adelante, está todo ahí, llega hasta el 2022. En 1967 se aplica por primera vez la prueba de aptitud académica, que se crea en la Universidad de Chile, la registra la Universidad de Chile. Es bien chistoso porque el Consejo de Rectores se había creado ya el año 54 y trata de, los documentos son interesantes y son chistosos, trata de como hacerse cargo del sistema de la Universidad de Chile, como que ni siquiera responde a eso y sigue adelante con su prueba y que la tome quien quiera y termina siendo usada por todas las universidades, casi todas. Algunas hay periodos en que la usan, periodos que no la usan. En particular la Universidad Técnica del Estado, que ahora es la USACH, es una de las que al principio no la usa, después hay un tiempo que la usa, pero la que menos la ha usado. En 1992, ahora tienen que pensar históricamente qué pasaba en el 92. Acabábamos de recuperar la democracia y una de las reformas icónicas de la recuperación de la democracia es el cambio del currículum, el currículum escolar, y todos nos ilusionamos porque todo Chile sabe que Chile no hace nunca un país desarrollado si no tiene buena educación. Y este cambio del currículum nos hizo soñar a todos que con eso íbamos a tener una estupenda educación, una ingenuidad enorme, o sea, no bastaba el currículum, faltaban muchas otras cosas. Pero tempranamente, entonces, el CRUCH, el año 92, crea una comisión para analizar el sistema de admisión universitario y ahí empieza el problema con la prueba de aptitud académica. Justo antes se había hecho por primera vez una CASEN, una encuesta de hogares, digamos, una encuesta socioeconómica de la población chilena, y aparecía que la selección universitaria y en particular la prueba tenían un importante sesgo socioeconómico. Y esa fue la primera crítica a la prueba y quedó ahí. Y el año 2000, a nivel presidencial, a nivel del gobierno, se crea una comisión que se llama Nuevo Currículum y Pruebas de Admisión. Y ahí la prueba de aptitud académica se convierte en un problema importante porque este nuevo currículum había significado una inversión muy importante, no solo en esta ilusión de que con eso Chile iba a ser un país desarrollado, sino que también fue un préstamo del Banco Mundial bien voluminoso, y el Banco Mundial preguntó después de un tiempo, ya, y ahora que tienen este currículum, ¿se estará implementando? ¿Sabemos si ese currículum se está enseñando en todos los colegios? Y claro, la respuesta se podría haber dado como con una prueba tipo SIMSE de cuarto medio. Pero ¿cómo le iban a poner a las personas un SIMSE en cuarto medio y al mismo tiempo otra prueba de selección universitaria? En el mismo momento la trayectoria educativa era complicado. ¿Y por qué no bastaba la prueba de aptitud académica? Porque la prueba de aptitud académica preguntaba contenidos hasta segundo medio y el currículum querían ver si se estaba aplicando hasta cuarto medio.
Y las pruebas que se llamaban las pruebas de conocimientos específicos, que sí llegaban a cuarto medio y eran pruebas que preguntaban a un nivel más avanzado y más profundo, resulta que empezaron a no usarlas las universidades porque el año 81 se definió una política de financiamiento a las universidades que incluía un aporte fiscal indirecto que se asignaba a los buenos puntajes en las pruebas obligatorias. Entonces, ninguna universidad quería perderse este aporte que en plata le llamaban la marraqueta con la que llegaban los alumnos por una mala prueba de física. No, 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 no. Si tenían un buen promedio las pruebas obligatorias, entonces fuera las pruebas de conocimiento específico. Y de esa manera el sistema de admisión no iba a dar nunca respuesta a lo que el Banco Mundial pedía, ¿verdad? Bueno, eso era el año 2000. En paralelo, en el año 2000, o sea, una comisión presidencial se instala y ahí mismo se presenta un proyecto FONDEF. Estos eran los que dirigían el proyecto FONDEF, que se llamaba el FONDEF Sistema de Ingreso a la Educación Superior. O sea, no solo en prueba, era Sistema de Ingreso. Y todo esto recién lo presentan en el 2000, cuando ya está la comisión presidencial. O sea, había una voluntad política del gobierno de vincular estas pruebas a ver si el currículum se está implementando. El CRUCH, el 2001, anuncia, aprueba el cambio de pruebas y anuncia que van a venir nuevas pruebas. Recién en el 2001 se empezaba a ejecutar este FUNDEF. Y para completar esta tormenta perfecta, un señor muy influyente que había sido presidente de la National Science Foundation en Estados Unidos y que en ese momento era el presidente del UC System, el sistema de universidades públicas de California, empieza a criticar la prueba que tenían en Estados Unidos, que era SAT, que el SAT era, bueno, la prueba de aptitud académica se había hecho imagen y semejanza de esa prueba era como un estándar internacional y aquí se había alineado a esa prueba. La empieza a criticar por ser una prueba que da demasiada importancia a las habilidades y el argumento es que si uno evalúa habilidades, lo que va a estar evaluando es el capital cultural de la familia y eso es poco democrático porque lo que es común y provee el Estado es el currículum y había que ir a una prueba que controlara el currículum. Y eso es cierto y a todos nos gustó, si era un argumento que parecía bonito, siempre y cuando el Estado pueda proveer igual educación para todos, lo que en Chile estaba muy lejos y hasta el día de hoy está muy lejos de ocurrir, que el Estado pueda proveer misma calidad de educación para todos los niños y niñas y jóvenes, digamos. Pero con ese argumento entonces ya se votó la prueba de actitud académica y apareció la prueba, la PSU, que se aplicó y todavía no sale por primera vez. Sí, ahí sale por el 2003, se aplica por primera vez. Miren el tiempo, o sea, no pasó nada de tiempo. De hecho, la prueba CIES creada por este FONDEF nunca se aplicó, fue un fracaso, ¿ah? Una prueba de transición y que ya fue una cosa que era más bien era el raspado, la olla de los ítems de la PSU, de la prueba de aptitud académica. Fue un desastre, a nosotros nos tocó, nos trajeron los ítems de matemáticas, pretendían evaluar en matemáticas respuestas medio buenas, más o menos, y darle puntos por respuestas más o menos, cuando como sí, era una locura. Y yo me acuerdo que tú descubriste cuál era la lógica que ellos desconocían, que habían cosas que eran una equivalencia y que si había una implicación para un lado, pero en realidad la pregunta era si eran equivalentes dos cosas, y bastaba una explicación en un sentido para que fuera medio punto. Sí, una cosa súper loca, y además empezaron a publicar preguntas en el diario, y si no tuvo nada de tiempo esa prueba, la preparación era una locura, era la voluntad política de hacerla, pero no, empezaron a publicar problemas en los diarios y los problemas estaban malos. Yo me acuerdo. Claro, unas preguntas, un sistema de ecuaciones que tenía infinitas soluciones y resulta que la respuesta correcta era no tiene solución, que es típico de cómo se enseña en el colegio que lo que no tiene solución única cae en saco roto nomás, po. Eso ya es malo, no tiene solución. Y así, bueno, y fue realmente una revolución en los diarios, en todas partes, de que esto no podía ser.
fue un fracaso ese proyecto. De hecho, en el libro, que lo ando trayendo ahí el libro, dice la prueba que no fue y que nació muerta, dicen así, una cosa así. Y de ahí tuvieron que, la gente del DEMRA lo recuerda como una época terrible, porque poco menos que a latigazos tuvieron que armar una prueba de transición y que era con el raspado de la olla las preguntas de la PSU, y ya no había más, no había más. Y así, de la PA. Y así partió la PSU y la PSU, pero no solamente apareció esa prueba, sino que la Universidad de Chile perdió el control. El CRUCH era el que eh, era la gobernanza de la prueba, o sea, ellos habían aprobado una nueva prueba, de acuerdo con el gobierno, se votó la PA y el CRUCH instala un comité que se llama Comité Técnico Asesor, donde están los creadores de este proyecto FONDEF, digamos, pero también otra gente de MIDIUC, ese era el organismo, ¿sí? No, la gobernanza actual, voy a llegar al tiro, está en el Ministerio de Educación. No pasa por el Congreso. Sí. Ahora, todas estas regulaciones han sido posteriores, porque, por ejemplo, el DEMRA empezó a hacer la prueba, la PSU, bajo el control de este CTA, cuando yo llegué ya se llamaba SUA, y que era un organismo dependiente del Consejo de Rectores, ¿ya? Pero nunca yo preguntaba dónde está el convenio por el cual hacemos esta prueba para el CRUCH y tenemos que seguir lo que nos diga este comité técnico asesor o el SUA, lo que diga el CRUCH. Ya no se podía cambiar nada. Yo desde que llegué estaba peleando por cambiar cosas en la PSU y no se podía si no lo aprobaba el CRUCH. Pero no había ni un convenio que dijera cuáles eran las atribuciones de uno y otro, qué podíamos hacer, qué no podíamos hacer. Nunca se firmó un convenio. Era así nomás. ¿Ah? De palabra, todo de palabra. No, a mí me tocó ver varios intentos de convenio que se generaban en el CRUCH, pero que la Universidad de Chile lo encontraba inaceptable, eran inaceptables y no se firmaban y seguíamos adelante así. Pero claramente había un conflicto, algo no resuelto, ¿verdad? Bueno, la PSU tuvo crítica desde la primera aplicación. Una de las más criticadas era la PSU de matemática. La PSU de matemática no encontré a tiempo gráfico para mostrarle cómo se distribuían los puntajes, pero esencialmente el problema de la PSU de matemática era que era muy difícil para la población que lo rendía. Y eso significa de que había una gran cantidad de la población que estaba contestando a la chunte muchas preguntas. O sea, estaba súper contaminada con el azar. Las preguntas de los resultados, los puntajes de la PSU de matemáticas, uno no les podía creer realmente. Bueno, los altos sí ordenaba bien, pero todo el resto, y todo el resto significaba en zonas donde se tomaban decisiones. O sea, si tú tomas decisiones de admisión con unos puntajes que no les crees mucho, que no son muy precisos, es terrible, porque finalmente los puntajes en una prueba, no tal cual, porque después el puntaje ponderado, donde están combinados, pero esencialmente son como los números para hacer fila, para que uno lo atienda en una ventanilla. Entonces, que esa fila no esté ordenada, en el caso de la ventanilla por orden de llegada, digamos, que no esté ordenada con algún criterio, sino que pueda ser así, pero barajada la fila, o sea, a todos nos causa indignación cuando alguien se salta la fila, o sea, realmente era muy grave. Y bueno, tempranamente, como se aplicó por primera vez el 2003, al 2005 se había acumulado tanta crítica que hubo una auditoría internacional del Education Testing Service, que dijo que era heroico lo que hacía el DEMRE, pero que todo estaba muy mal hecho y que la prueba de matemática había que dividirla en dos. El 2005 dijeron hay que dividirla en dos, una prueba obligatoria que sea de un nivel que no haya, que sea precisa, que entregue resultados precisos en una zona amplia, o sea, que evalúe más las habilidades medias, etcétera, y otra prueba para las carreras que iban a necesitar más matemática, como era la específica de matemática. Antes la prueba de aptitud académica de matemática eran dos las pruebas obligatorias, o de aptitud académica, que son las que se hicieron con mucha ciencia y tecnología, y que en este libro de Ramos dice que esas sí se hicieron bien, con mucho tiempo, con mucho pilotaje, con mucha discusión, pero que las pruebas de conocimiento específico, eso surgieron así medias al lote, y de hecho yo participé un tiempo escribiendo problemas muy difíciles para específica en matemáticas, y esos problemas no se piloteaban, eran lo que nosotros decíamos, ya,
Así era un poco el Far West, ¿ya? Bueno, la cosa es que, imagínense, 2 años después ya auditoría internacional porque las críticas eran enormes, ¿ya? No pasó nada con las críticas, se siguió tal cual, se quedó ahí el informe. Creo que la Mónica Silva cuenta de unas aventuras enormes porque tampoco existía transparencia como existe ahora para que entregaran ese informe, que lo guardaron bajo 7 llaves, que no lo conociera nadie. Siempre se filtran después, pero fue horrible ese informe. ¿Cómo? Esa auditoría, sí, la conoció la gente, de hecho la contrató la Universidad de Chile, el CRUCH la conoció, la Universidad de Chile la conoció, etcétera, pero no el público en general, no, ¿ya? Y luego hubo, porque seguían los problemas, entonces el 2011 hubo otra auditoría internacional y esa la pidió el Ministerio de Educación, tiempo de Piñera 1, Harald Beyer era, por eso Harald Beyer es uno de los que más ha pensado en las pruebas y en los sistemas de admisión. Él era el ministro de Educación y la auditoría de Pearson tuvo unos resultados catastróficos y se publicó, pero con titulares rojos, en las primeras planas de los diarios, que había sido devastadora esa cuestión. Bueno, pues igual siguieron las cosas más o menos igual, a pesar de todo esto, se siguió igual, o sea, el Cruz era realmente inmune. Y de hecho, a Harald Beyer lo sacaron con una acusación constitucional, algo así, lo votaron de ministro, y todos me dicen, yo en ese tiempo no me interesaba mucho en esto, digamos, todos dicen que fue la venganza del Cruz por el informe Pearson, que por eso realmente estas cosas importan mucho, ¿verdad? Así que hay que ir con cuidado. El 2018, bueno, yo llegué el 2015 al DEMRE y desde el 2016 más o menos empecé a pedir cambios y empezamos a desarrollar nuevas pruebas. No pasaba nada con los cambios y el 2017, en mayo, presentamos nosotros un documento con 7 cambios que había que hacer a la PSU y que eran las cosas así urgentes, de corto plazo. Y el CRUCH, el SUA, realmente el SUA, que es el heredero del CTA, nombró un comité de expertos, pero había un hombre, las demás eran mujeres, donde estaba Salomé y Alejandra Misala de la Universidad de Chile, y este único hombre no trabajó, así que el reporte es de las expertas, lo eliminaron porque no trabajó nada. Entonces es conocido como el reporte de las expertas. El reporte de las expertas, que lo entregaron en diciembre del 2018, tenía un breve párrafo que decía quiénes eran, ¿ya? Quiénes eran las expertas y cuál había. La Rebecca Twig del ETS, el Educational Testing Service, la Verónica Santelice, y las 4 expertas, la Alejandra Misala y tú, ¿verdad? Y al segundo párrafo dice que es urgente eliminar 2 secciones de la prueba que habíamos pedido que se eliminara, de la prueba de lenguaje, que pretendían medir de manera indirecta la escritura, lo que era una cabeza de pescado, porque la única manera de medir la escritura es hacer a la gente que escriba, ¿verdad? El resto era completar un puzzle con pedazos de frases, ¿verdad? Claro, de hecho no había una forma única realmente de completarlo, excepto que los estudiantes eran entrenados en el colegio a cómo se completaban esos puzzles, que era lo que se consideraba. Sí, le gusta eso. Yo decía que la manera como la toma de decisión era súper complicado porque cuando nosotros dijimos que había que eliminar eso, había un rector que era el que tenía, el que le gustaba eso y era el que lo defendía a brazo partido, sin argumentos técnicos igual. Ninguno, no fue peor, porque entregado el reporte, porque habían trabajado desde mayo hasta diciembre, se reúne el CRUCH con este informe, que por supuesto partieron diciendo que no le habían pedido que miraran las cosas que habíamos mandado del DEMRE. Nadie les pidió que hiciera esto, que tenían que ver otra cosa, pero es que era un encargo vago el que les dieron, no había que discutir. Entonces lo único que discutieron fue de lo que había presentado el DEMRE, como 7 cambios que pedíamos que se hicieran, y entre ellos estaba lo de dividir la prueba de matemática en 2, que era lo otro que dijeron es urgente, dividir la prueba de matemática. Había sido urgente desde el primer día, digamos, pero no había pasado nada. Y lo de la prueba de lenguaje, que le quitaran estas 2 secciones.
y se reúne el CRUCH, y cuando cuentan esto, y claro, si está en el segundo párrafo de que había eliminado eso, uno de los rectores era un experto en lingüística, y hizo un largo discurso. La persona que me lo contó, que era la directora del SUA, dijo, nos dio una clase magistral, ¿no? Dio una clase magistral de que los hilativos, y no se trataba de los hilativos, bueno, los hilativos eran muy importantes en la enseñanza de la gramática. O sea, no se trataba ni de los hilativos ni de la enseñanza, sino que de la evaluación, y no era de la gramática. Bueno, y con eso el CRUCH decidió que le dijeron, no se preocupe, rector, eso no se toca. Y las expertas habían trabajado un año entero, técnicamente, con o sea, muchas consultas a los expertos, etcétera. Y el CRUCH dijo, no, eso no se toca. Bueno, la cosa es que no pasó nada, no pasó nada, y nosotros seguíamos peleando por estos cambios urgentes, y también estábamos desarrollando las nuevas pruebas. Y era el 2018. Y el 2018 se promulgó en mayo la Ley de Educación Superior, que cambiaba la gobernanza, le quitaba al CRUCH el poder y lo ponía en el Ministerio de Educación. Y el CRUCH seguía, nosotros decíamos, como la orquesta del Titanic, porque ya no iban a tener nada más que ver con esto, y seguían que no se podía hacer nada, nada, nada. Imagínense que le dijeron, no se preocupe, rector, no se toca esto. Pero ya estaba promulgada esta ley, y el 2019 se implementa la ley. Y eso significaba que se creaba una subsecretaría de Educación Superior, y dentro de esta subsecretaría habían dos comités técnicos de acceso, uno para los centros de formación técnica e institutos profesionales, y otro para el sistema universitario. Y el del sistema universitario estaba conformado por 7 rectores y presidido por él o la subsecretaria de Educación Superior. Y esos eran los que iban a mandar. Y en el 2019 se instalan, pero el proceso de ese año, que fue el proceso de admisión, quiero decir, del estallido, todavía estaba a cargo el CRUCH, porque no se podía llegar y cambiar algo que estaba en marcha. Pero en mayo del 2019, o sea, un año después de promulgar la ley, ya estaba instalado el comité y empezaron a tomar decisiones, ¿verdad? Y a ver todo lo que había. El informe de las expertas fue fundamental, ¿verdad? Y se empezó a transitar a los cambios. Esto parece que lo estoy haciendo por otro lado. ¿Dónde está? No sé. Ahí. ¿Tú lo cambias? Porque no... Cambio 2. Parece que me... No, para atrás ahora. Para atrás. Yo lo hago. Ahí está. Ya, entonces, desde el 2016 estábamos desarrollando nuevas pruebas. Ese es un proyecto así de mediano plazo, tuvimos un FONDES. El 2017 partió el FONDES, pero nosotros ya estábamos trabajando. Sí, pues. Sí, pues, sí, pues, o sea, en enero del 2016 empezamos a tener, o sea, bien temprano, yo había llegado en mayo, en abril del 2015, en enero del 2016 tuvimos para ciencia una asesoría de 3 finlandeses espléndidos que vinieron a trabajar con los equipos de ciencia. En matemática, la asesoría del CMM, del DIM, de ustedes, de más personas con quienes estábamos trabajando en educación, en matemática. Y para lenguaje fue el CIAE, que nos ayudó, hicieron talleres, ustedes también hicieron preguntas, hicieron talleres, asesoraron a los equipos internos, porque cuesta mucho realmente cambiar la mano de un tipo de pregunta, de un tipo de prueba. Además, en el DEMRE, igual la gente, por mucho que la PSU fue instalada ahí a la fuerza, que era una prueba, no era la prueba propia, de todos modos, que la directora del DEMRE, yo, criticara la prueba, era mal visto, era como desconocer el valor de su trabajo. Entonces, era bien difícil explicar si lo que ustedes hacen está muy bien hecho, pero no necesitamos, decía, cada tiempo tiene su afán, necesitamos otra cosa. Se probó que era falso la teoría de que iba a ser más democrática. Desde la primera aplicación de la PSU explotaron las brechas, fueron peores que las de la prueba de aptitud académica. Entonces,
era difícil y se genera siempre resistencia al cambio. En este caso era fuerte también, entonces se necesitaba esta cooperación, en este caso del DIM y del CMM para las pruebas de matemáticas. Bueno, cambió todo, porque este comité que ya estaba trabajando, el de los 7 rectores, con el subsecretario de Educación Superior, analizando todos estos documentos, el informe de las expertas y lo que habíamos avanzado nosotros en el DEMRA también, en la segunda semana, el segundo jueves de octubre, que es justito antes del 19 de octubre, aprobaron, después de haber trabajado, solo en eso se trabajó desde mayo hasta octubre, en los cambios, aprobaron completamente la agenda de cambio. Y la agenda de cambio terminaba, de hecho, en aplicar la nueva prueba en noviembre del 2022, como de hecho ocurrió, ¿verdad? No se llamaba PAES, no tenía nombre, pero la nueva prueba se aplicaba ahí y era una súper buena noticia porque a esa altura el descrédito de la PSU era enorme, tal como se vio con el estallido, que era una de las demandas del estallido, fin a la PSU. Se sabotearon la aplicación de ese año. O sea, yo sentía que teníamos que anunciarlo inmediatamente, cuando partió el estallido hay que anunciarlo inmediatamente, pero se había resuelto no comunicarlo porque estábamos en octubre, las pruebas se aplicaban en noviembre, no se pudieron aplicar, pero debe ser el calendario, y porque se iban a confundir los postulantes. Así que de pasadito las pruebas, una vez que se aplicaran las pruebas en noviembre, se iban a comunicar los cambios. Pero vino el estallido, la prueba no se pudo hacer en noviembre. Yo creo que tampoco habría servido de nada que se anunciaran cambios que nadie iba a entender. Yo creo que no habría seguido todo igual. Y tampoco se podía comunicar ahí en medio del estallido o cuando termináramos, el acuerdo era cuando se terminara de aplicar la prueba. La prueba se terminó de aplicar después de una tercera aplicación el 7 de febrero, 6 y 7 de febrero. ¿Quién va a anunciar algo en febrero que no hay nadie? Dijeron no, en marzo. Lo anunciaron en marzo, el mismo día que declararon la emergencia sanitaria por COVID. O sea, no lo pescó nadie, realmente, nadie. El 12 de marzo, yo creo que somos muy pocos los que sabemos que ese día se anunciaron los cambios y con una agenda completa que se cumplió, que terminó. Y ahí el último comentario respecto a este tránsito, que es bonito, porque es muy escaso en Chile. Los cambios se hicieron en el marco de la reforma educacional y la reforma de la educación superior. Esa reforma se debatió y se promulgó en el gobierno Bachelet II. Le tocó instalar esto a Piñera II, ese gobierno, y le instalaron tal cual. La instalaron tal cual y la Rosa de Vez, la rectora, siempre dice y que es acorde a los principios que se habían debatido antes y por lo tanto hay una cosa bonita como de política de Estado. Y también esta agenda que terminaba con la primera aplicación de las nuevas pruebas del 2022 también era generosa porque iba a ser con el gobierno siguiente, no iba a caer dentro del gobierno de Piñera, donde se estaba haciendo todo esto. Entonces, fueron 3 gobiernos, los 3 de distintos signos, por los cuales cruzó todo esto y cruzó sin ser alterado, realmente. O sea, se cumplió siempre fielmente con lo que se había construido antes. Y eso es una cosa bien escasa y bien bonita en Chile. Bueno, se han aplicado 3 veces, 2 en regular, una en invierno. Se instalaron con mucho trabajo de distinto tipo, ¿verdad? Porque estuvieron estas asesorías, estuvo el proyecto FONDEF realmente que se ponía que eran 2 y 2 años, o sea, en total 4, pero se extendieron y al final fueron como 5 años, no sé, mucho tiempo, desde el 2016 en adelante trabajando en esto. Y con muchos diálogos, diálogos a todo nivel, diálogos políticos, porque estaba esta resistencia, el crush, estaba el lío de que alguien perdía poder, etcétera, diálogos técnicos y diálogos sociales. Nosotros hacíamos mucho esfuerzo y yo recuerdo haber estado hasta las 12 de la noche sentada en el DEMRA esperando que llegaran unos presidentes de la FECH, de la FEUC, de la CONFECH, etcétera, que vivían en asamblea y que terminaban tardísimo,
con mucho diálogo con los estudiantes también, o sea, con los alcaldes, que son los que tienen, con los colegios, etcétera. Mucho diálogo, muy lento se hizo esto y se hizo con todos estos diálogos. Bueno. Y quedó esto de que tenemos que seguir monitoreando, nada está escrito en piedra, y en el 2021, por ejemplo, hubo una mesa técnica internacional con chilenos y extranjeros, donde de nuevo estuvo Salomé, y que fue muy importante para hacer los ajustes, para poder tener una prueba de invierno, porque los puntajes de la PSU se normalizaban con la población que rendía. Con eso se forzaba una normal, que en el caso de la PSU de matemática era terrible, porque terminaban teniendo 450 puntos personas que podían haber tirado todo al azar, era indistinguible del azar el punto corte. Y si teníamos una prueba de invierno, no podíamos normalizar ahí, porque era una población muy distinta de la de verano. Tampoco se podía decir a los de invierno, espérense que rindan los del verano, porque ahí juntamos todo y normalizamos todos juntos. Tampoco. Entonces teníamos que tener una forma de cálculo que no dependiera de la ocasión en que se rendía y que hiciera que los puntajes fueran equivalentes o independientes de la ocasión. Bueno, todo eso se vio con la mesa técnica, también bueno, la división de la prueba de matemática, y también se le encargó, porque había sido una de las recomendaciones del comité de expertas, junto con eliminar la parte de escritura de la prueba de lenguaje, dijeron que se haga una prueba de escritura de verdad, o sea, que escriba. Hicieron un trabajo enorme porque hasta calcularon cuánto costaba, en tiempo, en plata, etcétera, porque corregir una prueba de escritura, por supuesto que es mucho más caro y toma más tiempo, pero era todo factible, pero no ha habido suficiente interés finalmente del ministerio, porque el ministerio es el que... Y bueno, todo este monitoreo tiene un pie cojo, pero que no es por falta de voluntad, ¿verdad?, que es los estudios de validez predictiva. Estas pruebas, una de las cosas que tienen que cumplir, que es parte de la validez, es que a mayor puntaje, la probabilidad de que les vaya bien en la universidad tiene que ser más alta, ¿verdad? Y eso no se ha podido hacer porque recién llevamos la generación que el año pasado, ese primer año, esa generación es la que podemos ver cómo le fue en primer año y ver qué relación tiene con su puntaje. Y esa información de cómo le fue en su primer año la recoge el CIES, que es otro CIES, no el del FONDEP, un sistema de información de la educación superior que pide como en abril del año siguiente, y finalmente nosotros vamos a tener esa información en agosto o septiembre para poder recién ahí hacer los estudios de validez predictiva. Entonces, hay muchas cosas de la PAES que estamos contentos y orgullosos, pero no sabemos de eso nada, hasta que no hagamos, o sea, va a estar para el otro año, vamos a ver el resultado de esos estudios. Bueno, la prueba decimos que es más justa y es de mayor calidad. Bueno, desde el principio el enfoque era evaluar competencias, no solamente el saber, sino que también el saber hacer. Pero esto de la justicia y de la mayor calidad es tan simple como eso que les digo que ocurría en matemáticas. O sea, hay una cosa que los estándares internacionales castigan mucho, que es preguntarle a la gente aquello que no le han enseñado. Entonces eso se llama que no tuvieron la oportunidad de aprender. Así salen los estándares. Y nosotros sabíamos, porque las PSU se definían, todo lo que se puede preguntar con lápiz y papel del currículum, todo. La PSU de matemáticas se definía con 80 contenidos mínimos obligatorios, lo que era absurdo para una prueba de 75 preguntas, ¿no? Bueno, pero así era, porque era una prueba que debió haber sido un CIMSE de cuarto medio, pero los CIMSE se hacen de otro modo, no es lo mismo hacer una prueba de selección. En la prueba de selección son estos números en la fila, no si se pasó todo el currículum. Entonces fue un trabajo muy largo, también desde el 2016, de preguntarle, partiendo por la unidad de currículum, porque las pruebas no pueden vulnerar que el currículum es para todos los estudiantes y los escolares de Chile. Entonces, si una prueba decide, sabe que esto no lo voy a preguntar, eso puede hacer daño a la implementación del currículum. Después, si uno va a reducir esto, claro, teníamos en mente algo que todos hubieran tenido la oportunidad de aprender, para que fuera justa, ¿verdad? Pero también si uno empieza a sacar cosas que no se pierda la integridad de la disciplina, que uno lo mire y diga, sí, esto es lo esencial. Esto es lo que caracteriza a esta disciplina que se está evaluando. Fue un trabajo larguísimo,
pero el hecho de que nos preocupáramos de no preguntar aquello que no se está enseñando a todos, que hay un sector de la población que sabemos que no se le va a enseñar, particularmente los colegios técnicos profesionales, por ejemplo, eso la hacía más justa. Y es de mayor calidad en el sentido que si no se castiga la respuesta errónea, ¿verdad? Y una gran parte de las preguntas no tiene idea porque no se la enseñaron, ¿verdad? Y va a adivinar, entonces uno va a tener esta medida contaminada por el azar y que hace que sea una medida más precisa el evitar preguntar eso tal como indican los estándares. Se dividió la prueba de matemática, entonces la PAES tiene dos pruebas de matemática, una prueba obligatoria, que es la que reemplaza a la PSU, y a la prueba de aptitud académica, en ese sentido la prueba de matemática, las pruebas obligatorias son dos, una de competencia lectora y una de competencia matemática 1, y hay una segunda prueba, la de competencia matemática 2, que es obligatoria para una lista de carrera que lo decide este Comité Técnico de Acceso, la subsecretaría, dice todas las carreras de esta área, todas tienen que pedir la prueba de matemáticas 2 y pueden agregarse más. Nosotros recomendamos que las carreras de medicina también usaran la prueba de matemáticas 2 porque la prueba de matemáticas 1 es muy precisa en la zona de las habilidades medias, pero sobre los 700 puntos ya no ordena tan bien. Y ahí la prueba M2 es súper precisa. Entonces, miramos en todo Chile, todas las carreras de medicina, todas cortan. Si uno mira el último seleccionado en la carrera de medicina, ¿qué puntaje tenía en M1? Está sobre los 700 puntos. Entonces, deberían usar la prueba de matemáticas 2 para no cometer una injusticia de que a uno le dicen que sí puede entrar, el otro que no puede entrar, pero en el caso de matemáticas consideraron la prueba con la que no estamos tan seguros que estén bien ordenados. A ese nivel no están bien ordenados o pueden no estar, no tenemos garantía de que están bien ordenados ahí. Tenemos, bueno, entre los otros adelantos que tenemos esta prueba de invierno, son muy distintas. La prueba de verano tiene una logística salvaje, vamos a lugares, por ejemplo, Juan Fernández, 5 estudiantes egresados. En Villa O'Higgins, 5 estudiantes también, pero es que si nosotros no vamos, no la pueden dar. Los de Villa O'Higgins tendrían que ir a Cochrane, que significa partir el día antes, dependen de Barcaza, etcétera. Los de Juan Fernández, qué decir, digamos, o sea, realmente vamos en este momento a 202 comunas, ¿ya? En cambio, la prueba de invierno es solamente en ciudades más grandes, no la pueden dar todos, sino que solo los que son de generaciones anteriores, que ya han egresado el año anterior, por lo menos de la enseñanza media, tienen cosas muy distintas porque, o sea, no son comparables. Las pruebas son las mismas, se ensamblan, se construyen, se arman con las mismas especificaciones. De hecho, la definición de la prueba de invierno es que tiene que tener exactamente las mismas definiciones, el mismo temario, todo que la prueba anterior. Es como que fuera una prueba recuperativa de la anterior, ¿no? Ahí están los folletos, bueno, las publicamos. Bueno, un par de ejemplos le puse de cómo son las preguntas de las pruebas de matemáticas. Puse aquí esta, de que están las habilidades del currículum, siempre hay conocimiento, de repente hay gente que piensa que fueran tipo sudoku o todo así, que no se necesitan los conocimientos, pero no, por supuesto que se necesitan. Aquí hay otra, bueno, ya es súper fácil, pero después van a ver los gráficos que nos faltan preguntas fáciles en M1. Tratamos de que tengan contextos cotidianos, que haya resolución de problemas, modelar, por ejemplo, ahí hay unas ecuaciones, una situación que hay que ver cuál de esas ecuaciones modela bien esa situación para encontrar la cantidad de duraznos que compró la persona. Estas son de matemática de la prueba obligatoria, matemática 1. ¿La cambio, Tomás? Dígame. ¿Cómo se diferenciaría una pregunta de PSU? O sea, ¿podrían estas preguntas que están acá? No, Sí. las de PSU eran muchísimo más de que había que acordarse la forma. Ya. Resolver sistemas más bien. ¿Cuál es la solución del sistema? No había esta...
esta preocupación por las habilidades. Y otra pregunta, las escalas, ¿qué escalas son? Y teniendo la escala, ¿hay alguna normalización después ¿Qué escala? de puntos? La escala de puntos, no, porque las pruebas están más adelante, las estamos, para asignar puntaje, se usa un método de teoría de respuesta al ítem, que no es que cada respuesta correcta sume un punto, no. Ya, este es de matemáticas 2, también es de modelamiento matemático, pero bastante más difícil. Aquí se ve la diferencia con la otra donde habían ecuaciones. Aquí hay unos sistemas donde uno rápidamente llega a la primera ecuación, pero la mala noticia es que de las 4 alternativas, 3 tienen la misma primera ecuación, la segunda es más difícil, pero la idea es la misma. O sea, decimos que ambas pruebas miden el mismo constructo, ¿verdad? La definición de qué es lo que se está midiendo. ¿Cuál es la competencia matemática que se está midiendo? Es la misma, pero es a otro nivel de dificultad. Y lo otro es que en la prueba de matemáticas 2 hay una habilidad que no sale como habilidad de currículum, pero que en las consultas a todas las personas que les preguntamos cómo te gustaría que fueran tus alumnos seleccionados con esta prueba, que en un curso de matemática de primer año en distintas carreras, todos hablaron de la destreza para manejar las ecuaciones, para destreza matemática, soltura de mano. Eso no está en el currículum y nosotros lo pusimos igual. Es la única habilidad que no está en el currículum. ¿Ah? Está en PISA. Está en PISA, claro, pero en el currículum no está. Ya, los otros cambios, bueno, que hay un progreso, pasamos a teoría clásica, a teoría de respuesta al ítem, en el cómo calcular los puntajes, es mucho más precisa en el sentido que con este modelo, lo que tenemos es que tenemos una distribución o sea, podemos ver el error a lo largo de toda la distribución de puntajes, cuotas del error. O sea, podemos verlo a lo largo de toda la distribución. En teoría clásica tenemos una sola medida, no sabemos dónde está más ajustado o no. O sea, hay hartas ventajas de usar esos modelos. ¿Cuánta gente la rinde? En invierno es como un décimo de lo que rinde en verano. Esa es la cantidad. Las medidas de inclusión son súper impresionantes. Cuando yo llegué al DEMRE, me acuerdo que la primera aplicación fueron a 92 personas a las que se le entregaron ajustes para rendir la prueba. En la última aplicación fueron más de 11.000, porque se pasó de una visión, de un enfoque médico a un enfoque educacional. La recomendación de los estándares es pregúntale así como aprendieron, ¿verdad? Entonces, si alguien usó braille, láminas táctiles, sintetizador de voz, ciego está empezando ahora, que así es como debía preguntársele. Y en los colegios hay programas de inclusión y hay gente con necesidades educativas especiales, y esos mismos, entonces, nosotros respetamos eso, tienen que solicitarlo, hay unos comités enormes de gente especialista en estos temas de necesidades educativas especiales o situaciones de discapacidad, educación en esa situación, y el año pasado más de 11.000 personas rindieron con algún tipo de ajuste. Los ajustes son distintos, en general hay más tiempo, ya eso como que tiene todo, pero algunos tienen 20 minutos más, pero hay otras personas, por ejemplo, del espectro autista, que la sala no tiene que tener distractores, o salas con baja ocupación, o salas individuales. Hay muchos ajustes distintos. Bueno, las pruebas se publican inmediatamente después de aplicadas, lo que es una medida de transparencia que mucha gente dijeron, ¿cómo se les ocurre? Es una locura, porque es imposible que a todos les gusten todas las preguntas de todas esas pruebas y van a salir por los diarios. Y efectivamente hemos salido por los diarios, pero hemos salido por los diarios por una que decían de que tenía un sesgo político, algo que no lo tenía. De hecho, está tal cual como está en el currículum. Después había otro de que habíamos sido imprecisos para decir lo que eran, no sé, 2 medidas distintas en computación que no afectaban en nada, porque había una tabla, o sea, bueno, pero valía más que fuera transparente a que a todos les gustara todo. Porque en realidad no es que les gustaba, sino que criticaban todo, no, no es que aplaudieran.
los puntajes valen por 2 procesos, significa hasta 4 rendiciones, y por cada prueba se elige, no importa si son en ocasiones distintas de rendición, el mejor puntaje. O sea, el mejor de matemáticas 1, el mejor de matemáticas 2, el mejor de, no importa que sean distintas. La comunicación con actores, se elaboran unos informes a los colegios, ¿verdad?, de todos sus egresados. Se identifican solo aquellos que dijeron que aceptaban ser identificados, porque se les pregunta en la inscripción, pero se da el resumen, siempre que no los puedan identificar, digamos, se dan las estadísticas de los colegios y se comparan con los colegios de la misma dependencia, de la misma comuna y así, ¿no? Y a las universidades también, de sus matriculados, les entregamos informes también globales. Miren, unos ejemplos también de las otras preguntas, estos son de los informes, por eso están aquí, porque los informes se les ponen ejemplos de preguntas y comentarios. Este es bien simpático, porque las habilidades en historia uno es pensamiento crítico, y este a mí me gusta porque tiene que ver con cómo reacciona la gente en las redes sociales. Hay una definición de lo que es el nepotismo y el amiguismo, pésimo. Entonces, después de eso, en redes sociales, típicamente cualquier cosa de estas alternativas, por ejemplo la de deterioro del carácter representativo, que debilite los mecanismos de control ciudadano, que limiten las atribuciones jurídicas asignadas, todo eso lo dice, todo debe ser culpa. Si en una organización hay amiguismo, nepotismo, por supuesto que debe estar todo malo. Y es bien ridículo porque el carácter representativo de las autoridades se garantiza por las elecciones, o sea, son preguntas que tienen que ver con la vida diaria, digamos, y al mismo tiempo con una de las habilidades y se comentan, ahí se dicen cuál es la correcta, cuáles son incorrectas, y después había otra página más donde se hablaba de los contenidos y las habilidades para que los profesores lo usen. Y esta es una pregunta típica de ciencia también, que hablan de unos experimentos donde se pone una vela encima, prendida encima de un vaso, y se espera hasta que se consuma la vela, y luego se pasa un papel por dentro que está con algo que era azul, y que se pone rosado al pasar por dentro de las paredes del vaso, y que otro papel que le echaron unas gotas de agua de los mismos, que era azul, con la misma cloruro de no sé qué cosa, era azul, entonces le ponen agua y se pone rosado. Entonces la pregunta es, ¿cuál de las siguientes opciones corresponde a una hipótesis pertinente que pudo haber sido comprobada con ese diseño? Y la primera te dice, el tiempo que una vela permanece encendida dependerá de la cantidad de aire disponible, que es verdadero, pero no tiene nada que ver con la hipótesis. Es como para fomentar habilidades de pensamiento científico, no solamente conocimiento científico. Sí, pero son más cortas. Nuestras pruebas son más cortas. La de competencia lectora, a ver, las de competencia lectora, matemáticas 1 e historia son de 60 preguntas. Ponemos 65 y 5 son, no son operativas, son para pilotear alguna cosa. La de ciencias sigue teniendo, no tiene las 80 de antes, tiene un poco menos, pero ahora no me acuerdo cuántas. ¿Ya? Tiene un poco menos la de ciencia, pero es la más larga. Y matemáticas 2 tiene solo 55. ¿Ya? ¿Cuánto tiempo? Los tiempos se quedaron más o menos iguales. 2 horas y media, 2 horas 20, de ese orden son, de las distintas. Ya. Aquí hay una cuestión que no parece importante, pero es importante. La primera, los cambios en el sistema. Fíjense que cuando se pasó a la nueva escala, el método de corrección ya lo habíamos cambiado, pero cuando dejamos de normalizar, teníamos que poner otra escala porque los puntajes no significaban lo mismo. Entonces, se pasó a la nueva escala. Como eran tantos los cambios, el comité de acceso, que está formado por 7 rectores, subsecretarios, los rectores tenían un recuerdo de pánico de cuando se pasó de la PA a la PSU, que ahí pusieron mal el punto de corte para la habilitación y se quedaron sin alumnos, quedaron las vacantes vacías, se quedaron sin alumnos, entonces tiraron para abajo y tiraron para abajo el puntaje. Nosotros hacíamos simulaciones y sabíamos que si manteníamos el mismo percentil
porque los 450 puntos, que era la condición de habilitación en la antigua escala de la PSU, la de 150, 850, eso cortaba más o menos, que dejaba como el 67% de los mejores puntajes que estaban habilitados, ¿ya? Promedio entre las dos pruebas obligatorias. Y con este quedó como en el 90% de los mejores puntajes, ¿ya? Y eso era por el temor que tenían de que funcionara al revés. Entonces tiraron para abajo 458 puntos. Y eso quedó ahí, porque ese era producto. ¿Ah? No creo. Te voy a mostrar por qué no creo, pero no creo, ¿ya? Bueno, y antes ya se había incorporado, no pueden postular, no pueden postular. Ahora, si están en el 10% superior de las notas de su colegio, también pueden postular, ¿ya? Pero corresponde, en percentiles, corresponde al 90% superior. Ya. Entonces, cuando todo el mundo celebró la nueva, de que ahora podía entrar mucha más gente a la universidad, creen que es la PAES la que lo hizo, pero en realidad lo hizo eso, más que la PAES, ¿verdad? Ya les voy a mostrar lo importante que fue. Bueno, hay menos restricciones, también se les pidió a las universidades algo bien importante, porque eso en realidad arruina las propiedades del mecanismo de asignación. Esta asignación centralizada, el algoritmo de asignación, espera, la hipótesis para todo es que la gente postula realmente a lo que quiere, a lo que prefiere. Y cuando se ponen restricciones como las que ponían muchas universidades, incluida la nuestra, que es: yo te acepto solo si me pones en las primeras opciones, si no, no. O si pones más de 4 opciones de mi universidad y la quinta ya no es seria, así que no te la voy a aceptar. Bueno, la cosa es que esas restricciones arruinan las propiedades teóricas del algoritmo y se levantaron entre otras cosas porque con todos los cambios pensaba la gente va a estar más confundida, ya postulan mal, peor van a postular con esto, ¿verdad? Y también por eso de que postulan mal y van a estar más confundidos. Antes eran 10 opciones, 20, lo aumentamos a 20, ¿no? Mucho susto porque alguien decía, pues si a mí me ponen, me eligen en el lugar número 20, me deben querer mucho, pero la verdad es que realmente no ha sido malo. Hasta ahora cuando revisamos, no ha sido malo de lo que hemos visto, entre otras cosas porque la gente, por ejemplo, dice una carrera, no importa dónde sea, medicina que postulan millones de personas, miles a medicina. Entonces, medicina en todas las medicinas que haya, y entonces en el lugar número 20 ponen otra que no sea medicina, en realidad es su segunda opción, no es la número 20, sino que es como la segunda. Entonces, no han dado mal eso, pero igual hay cosas que no sabemos bien, que hemos pedido más datos sobre el asunto de las postulaciones. Ahí pueden inscribir las personas que no son de la promoción del año, pueden inscribir las pruebas de una, o sea, pueden como administrar mejor su esfuerzo, ¿da? Una mayor flexibilidad. Y esto último es bien impresionante, de que en realidad la gente que entra por prueba a las universidades no son tantas como parece. Cuando uno ve toda la agitación que hay cuando entregamos resultados, uno piensa que esto es realmente universal, de que están todos ahí, y no. Todas las universidades tienen un 20% de ingresos especiales que los pueden administrar con bastante libertad, pueden ser sin prueba, etcétera. Y en las zonas extremas, y las zonas extremas parten en el sur en Aysén y Magallanes, y en el norte parten en Iquique. Iquique y Arica, 25% de ingresos especiales. A eso se le agregan otros programas que son cuotas, como del programa PASE, mujeres para las carreras STEM también son, no están incluidas en el 20% ni en el 25%. Entonces es más, o sea, si uno piensa, es como un quinto, un cuarto, como un cuarto más bien, cerca de un cuarto de estar entrando entre los ingresos especiales y los otros cupos. Ya, pero ¿qué ha pasado? Aquí se ve clarito, yo debería aquí usar esto, lo que pasó con la primera aplicación de las PAES, que en realidad es con las nuevas reglas del sistema, con los 458 puntos. Miren el salto de aquí a allá. Miren el salto. Esto lo puse, los saltos grandes que son, ¿y por qué eso causó tanta alegría? Porque son las poblaciones más representadas.
son los que antes menos entraban a la universidad, los que más aumentaron su ingreso. Entonces, se celebró mucho por esta, que es como una medida de equidad, y ahí hay que pensar de que hay otra gran parte de los ingresos especiales son ingresos de equidad. Todo el programa PASE, que después les voy a mostrar una lámina del programa PASE, que es un programa de inclusión también, un programa que está destinado a colegios muy vulnerables y que los obligan a dar las pruebas, pero la selección no se hace con pruebas, se hace con unos criterios rarísimos, y que ocurre que alguien con 200 puntos puede entrar a medicina y después querer suicidarse porque le va muy mal, ¿verdad? Sí, pues, entonces, pero muchos te dicen, en muchas universidades te dicen que con sus ingresos de equidad, en realidad ellos al año los han nivelado, al año ya son indistinguibles, o algunos te dicen, y les va mejor porque se han esforzado más y porque entonces van a ser más trabajadores o estudiosos, no sé. Entonces, realmente puede que esto de este otro, esto, el 90% de los mejores, sin el 67% de los mejores, ese tramo de ahí, que es probablemente donde están estos que antes no entraban y ahora ingresan, digamos, no deben ser tan distintos desde el punto de vista de la preparación con la que llegan, que aquellos de los ingresos de equidad. Y si los ingresos de equidad te dicen que funcionan, ¿da? Entonces esto también debería funcionar. Entre otras cosas, porque producto de los ingresos de equidad se han generado apoyos y acompañamientos y una preocupación por los estudiantes que requieren, al principio sobre todo, esto de superar aquellas falencias con las que llegan de su educación previa. Pero aquí hay una cosa bien triste, de que si uno mira la proporción entre las barras claras con las barras oscuras, estos son los habilitados, estos son los seleccionados, es que la proporción no tiene nada que ver. O sea, aumentaron los seleccionados, pero no aumentaron en la proporción que aumentan los habilitados. Y ahí uno piensa, lo que debe ocurrir es que esos sectores que antes no accedían y ahora están accediendo, están en un lugar donde hay menos cultura de la postulación y deben postular, por lo tanto, con menos información, con menos apoyo, con menos conocimiento de cómo funciona esto. O sea, hay una cosa que parece demasiado diferente. Acá están los colegios municipales y servicios locales de educación pública, que son realmente los mismos, porque los colegios municipales están pasando a hacer FLEP, que son los mismos colegios, y que también pasa lo mismo, no tan dramático como en el caso de colegios técnicos profesionales, pero pasa. Miren lo que pasó con la matrícula. Por eso que yo creo que esto se quedó. Los 458 puntos se quedaron. Los que deciden son rectores. Mira el gráfico de cómo creció la matrícula centralizada y con las carreras que llenan vacantes. Era menos de la mitad. Y con el cambio que el 2023 es el cambio, 75%. Pasan de menos de la mitad al 75% las carreras que llenan vacantes. ¿Cómo? Es complicado lo que está pasando. Estamos en eso, ya viene, estamos en eso, ya. Y esta noticia, porque nosotros hemos peleado mucho con la gente de PASE hace mucho tiempo atrás, de que para qué los hacen rendir una prueba si después no van a tomar en cuenta los puntajes. Y bueno, el que creó el programa PASE, Francisco Javier Gil, odiaba las pruebas. Bueno, en ese tiempo era la PSU, pero era odio. Entonces que no, las pruebas no se iban a usar por ningún motivo y no han cambiado, porque después cambiaron las pruebas, pero PASE sigue siendo como fiel a esta herencia de que no, ni por nada. Pero resulta que el 80% de los estudiantes que están en esos colegios, que tienen un acompañamiento en tercero y cuarto medio, y después las universidades, el programa obliga a las universidades que tienen que abrir cupos, por lo menos uno en cada carrera, para que ingresen con una selección muy absurda que no incluye los puntajes. Pero resulta que el 80% en los últimos años está entrando por vía regular. Entonces no son los cupos PASE lo que están haciendo el progreso,
sino que, porque uno ve progreso, como están aumentando, mira, ya han aumentado no solamente el gran salto de 2023, vuelven a saltar el 2024, los otros no saltaban el 2024. ¿Verdad? El gran progreso está siendo por la vía de ingresos regulares. Por lo tanto, el programa PASE es extremadamente efectivo en la preparación previa, tercero y cuarto medio. La recomendación de política pública es aumenten los colegios PASE en el acompañamiento de tercero y cuarto y olvídense de pedirle cupo a las universidades. Si no es por ahí donde están ingresando. Si el 80% ingresa por la vía regular y que es mucho mejor para ellos, ingresan por la puerta ancha, no ingresan con esta distorsión de los puntajes, o sea, entrar con 200 puntos a medicina es una catástrofe, es una catástrofe. ¿Ya? Se vive con una angustia realmente grande. Ya, eso era sobre el programa PASE. La distribución de puntajes de las pruebas obligatorias, miren, la prueba de competencia lectora tiene una distribución perfecta para prueba obligatoria, ¿ya? Perfecta, pero siempre la tuvo. ¿Ya? Y bueno, ahí están los 2 últimos años a los cuales tenemos los datos, de la primera PAES y de la segunda PAES de verano, solamente las regulares. Y en matemática, fíjense que las naranjas tenían bastante todavía o sea, en la primera PAES fuimos tímidos, tenían bastante de esta asimetría de la acumulación a la izquierda. En la segunda PAES regular, las celestes están más hacia allá, y no esperamos que se comporte como lenguaje. Nosotros estamos de acuerdo con que M1 termine alto, porque para eso está M2. No nos importa que haya 1000 puntajes nacionales en la M1, ¿ya? Pero sí a la matemáticas 1 nos interesa tener más preguntas fáciles también, de manera de tener una... Abajo están los coeficientes de asimetría, de cómo han cambiado. La PSU de matemática era 1,65, como tenía que preguntar todo el currículum, y vamos un poquito bajo 1. ¿No? No, mira, las pruebas se ensamblan con la misma distribución de dificultad que la anterior, que la primera PAES, digamos, la misma distribución de dificultad. Lo que ha ocurrido, o sea, no es que fueron preguntas más fáciles en la siguiente prueba. Yo creo que lo que ocurrió es que había más conocimientos de la prueba. No era la primera, ¿verdad? No era... ¿Cómo? Cambiaron las personas, sí, no la prueba. Ahora, tenemos un problema que te lo voy a contar al tiro un poco más allá. Tenemos hartos problemas. Tenemos problemas con la interpretación y el uso de los resultados. Que termine. Sí, dime. Sí, no, yo creo que lo puedo adelantar. Bueno, tenemos problemas con el uso, con el uso. Ustedes vieron la polémica el año pasado. Muy malo hacer ranking de colegio. No miden la calidad. Bueno, a nosotros nos acusaron a la Contraloría General de la República, porque antes el DEMRA hacía ranking de los 100 mejores colegios. Cuando los bajamos en 2016 nos acusaron, la Contraloría nos dio la razón, porque le llevamos los estándares, hablamos con los abogados, pero lo que no se puede evitar es que, de que hagan, si uno libera la información, van a hacer lo que quieran. Solamente uno puede decir que no lo hagan, pero no como se dijo el año pasado, porque eso causó más polémica, porque les mandaron un correo a los rectores que no. Lo otro es que en las comparaciones, el año pasado el colegio que encabezaba el ranking tenía 28 egresados. O sea, si uno tomaba los 28 mejores puntajes del Instituto Nacional, probablemente eran mejores que eso, pues en el instituto salen 600, o sea, no... Y miren la diferencia en los tamaños de las poblaciones, o sea, por lo menos comparar, cuando se compara entre científico humanista, las 2 líneas de abajo, científico humanista y técnicos profesionales, o por dependencia, que son las 3 primeras, o sea, no tienen nada que ver los tamaños. Ya, esta es la penúltima, creo, o la última. ¿En qué estamos? Bueno, tenemos un convenio por 2 años para el proceso en curso, el año siguiente, lo que es una tragedia estar haciendo convenios todos los años y cambios de gobierno, que llega el nuevo equipo que no entiende nada y cuando ya entienden todo se van y hay que hacer un nuevo convenio. Ya, las reglas del proceso son las mismas, y lo más probable que también el siguiente.
contento porque aumentamos 6 nuevas sedes, con lo cual llegamos a 202 sedes. Son comunas. Tenemos un comité científico internacional. ¿Dónde está Salomé? La única que ha estado en los 3 comités. Es muy interesante. Vamos a tener un seminario internacional. Un seminario el 3 de septiembre donde vamos a presentar a los expertos y vamos a tener unos paneles bien bonitos. Tenemos los estudios que están, mira, validez predictiva de la paz, ya les conté. Ajuste de las escalas. Ya. El ajuste de la escala, el problema es que el ajuste de las escalas para convertir el resultado, la escala en que salen los puntajes del método de IRT es uno que está centrado en 0 y que llega más o menos hasta -3, +3, está centrado en 0, pero no está acotado. No está acotado. Y la mesa técnica del 2021 había recomendado dejarlo abierto y de esa manera se iba a mover, ¿no? Iban a aparecer puntajes sobre 1000, y que eso iba a ser una buena noticia porque se ajustaron las escalas en el peor momento, cambios de prueba que nadie las conocía y además con el rezago de la pandemia que dejó la escoba a nivel educacional. Entonces, la población está siendo más hábil y va a ser más hábil y van a quedar entonces muy desfasadas, mucha acumulación en los puntajes altos, va a ser problemático y ese es uno de los temas que hay que ver con el Comité Científico Internacional, que son el ajuste de las escalas, nosotros estamos trabajando en eso, el problema de la mala interpretación de la prueba de matemáticas 2, que hace que las carreras de medicina no la quieren usar. ¿Por qué? Porque después publican el ponderado, el puntaje de corte, que es un ponderado, y si no usaron M2, entonces el ponderado mucho más alto que si usan M2, que tienen bajos puntajes. Entonces, hay que, también en la mesa técnica tenía unas propuestas para los puntajes de M2, nosotros tenemos otra ahora, porque esa la rechazaron los rectores, tenemos otra, y lo otro es que con la prueba de ciencia también, porque en el FONDEF habíamos hecho una prueba de ciencia de habilidad de pensamiento científico, muy como M1, pero en ciencia, y actualmente la prueba de ciencia que tiene 2 partes, un módulo común y un módulo específico, puede ser biología, física o química, separarla, de ahí tener una prueba de ciencia que podría serle útil a muchas más carreras, digamos, y que sea como M1, eso también es algo que estamos estudiando, y también las escalas, en ese caso también va a tener el mismo problema de la escala de M2, la de las pruebas de ciencia, C2, digamos, de biología, C2 de física. ¿Cómo? Esa es una propuesta también, sí. Esa es una, porque también tiene el problema de los puntajes. Mira, la propuesta, te la digo al tiro, ¿cuál es? No. Ya, ya, ahí está. Esta es la última. La admisión más allá de la selección es un proyecto FONDEF que estamos haciendo que es para definir los niveles de desempeño. Es decir, entre tal puntaje y tal puntaje, significa que de esto lo que son capaces de hacer, lo que saben y son capaces de hacer. De manera que las decisiones de admisión se tomen basadas en criterio y en un compromiso con la universidad. Si la universidad dice, mire, sabiendo esto que no sabe, que estaba de aquí para arriba y que no lo sabe, que era otro nivel, esto yo se lo puedo dar con esta condición, puedo sacarlo adelante en el tiempo adecuado, etcétera. Y porque hay muchas carreras que no son selectivas. Ustedes vieron cuántas carreras no llenaban las vacantes, muchas de esas no son selectivas, son pocas las que son selectivas, son las famosas las que son selectivas. NEMI Ranking tiene brecha socioeconómica, fue denunciada el 2021, salió en el diario incluso, y nosotros tenemos propuestas también para un nuevo indicador de ranking y una manera de tomar el ENEM, porque el ENEM como que no se puede decir, no vale la nota de los colegios, porque cuando a mí me llegan con los nietos, que me dicen, fue estupendo, tiene promedio 6.2, y yo sé que en muchos colegios particulares el promedio del curso es 6.5, entonces, pero uno igual se alegra y dice que es muy importante que tenga el promedio 6.2. Sí, pues, sí importa, hay que decirle que importa estudiar. Entonces, ya, estamos haciendo pruebas diagnósticas, hicimos unas pruebas para ingreso a pedagogía, una muy linda experiencia, la están usando,
porque en pedagogía, cuando ingresan por ley, tienen que tomar una prueba de diagnóstico que informe la formación posterior, digamos, que tomen decisiones formativas. Estamos haciendo para las enfermeras una certificación de títulos profesionales y que lo quieren hacer como en la UNACOM, están hablando con el ministerio y también los odontólogos están haciendo lo mismo y están pidiendo ayuda. Es una cosa muy bonita, en otros países lo hacen, el INEP de Brasil lo hace, vimos cómo lo hacían y eso también tiene que ver con la reválida, porque si hay un examen de certificación para todos los que la medicina, hasta lo usan en medicina para la reválida. Lo mismo se puede hacer con los títulos extranjeros, ¿verdad? Que es lo que se necesita aquí, un mínimo común para todos, digamos, y por lo tanto también para los extranjeros. Y la otra cosa muy bonita es que de la Universidad de Toronto, que en todos los rankings internacionales están entre las 10 mejores, nos han llegado solicitudes de que escribamos en inglés lo que sale ahí y aceptan los certificados de paz tal como aceptan los resultados del SAT o el ACT. Ese es una maravilla cuando le dijimos lo de la Cancillería, porque ahora necesitamos formalizar eso, porque con la traducción legal de la Cancillería, ¿no? Se facilita todo el proceso, porque lo que quieren estas universidades, bueno, la de Toronto, pero después eso, si lo hace la de Toronto, se lo contamos a todos, digamos, es que nosotros directamente le podamos subir el certificado. ¿Verdad? Hasta ahora los certificados eran con estampilla, aparte castellano con estampilla. Ya, bueno, ahora van a ser sin estampilla y eso. ¿Ya? Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo tengo mucho miedo si abro las preguntas, vamos a salir al cóctel después de las 6. Así que propongo, como ya hicimos varias preguntas durante la charla, que dejamos las preguntas para el cóctel. Yo quería quedarme como con una cosa que me llamó mucho la atención en la primera parte de la charla, que es lo largo de los procesos. Y yo creo que es súper interesante ver cómo toda la cocina interna y súper entretenido cómo fue relatada, pero ojalá que nos anime a tener paciencia, no paciencia de estar así con los brazos caídos esperando que las cosas resulten para estar trabajando, aunque cueste y cueste y cueste. Eso, muchísimas gracias. Gracias. Perdonen si me alargué mucho.